Afortunadamente, les quiero comentar cuál es, de ese panorama un poco sombrío que describían mis antecesores, cuáles son los trabajos y desarrollos que ha venido realizando el Ministerio de Agricultura. Entonces, primero que todo, les quiero transmitir un muy buen saludo de parte del señor Ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo. Desafortunadamente no pudo estar presente por unos temas de agenda. Yo soy su asesor para el tema de ganadería, entonces como referencia aquí estamos precisamente para mirar qué posibilidades reales tiene el tema de la ganadería. Bueno, en principio hay una política pública que desarrolla un sistema que se denomina la ley, que es la ley 811 de la creación de cadenas productivas. Simplemente esto significa que el país siente la necesidad de darle la mano a los productores para poder transferir todo ese valor agregado que está disperso en toda la intermediación hasta el consumidor final. Y la ley objetivamente lo que pretende es lograr la integración vertical de los productores hasta el consumo final. Un ejemplo clarísimo, perfecto, viable, conocido por todos ustedes es el tema de la integración que ha sufrido la industria avícola. La industria avícola hoy ya no encaseta pollos por encasetarlos, ya no hay, los campesinos ya no van y compran los 100, 200 o 300 pollitos que están por fuera del proceso, sino que son unas cadenas ya muy estructuradas con planes y programas de producción establecidos y con ventas prácticamente aseguradas. Ese es el objetivo real de las cadenas productivas y sobre eso es lo que vamos a hablar. Entonces, el Consejo Nacional de la Cadena, y en este caso específicamente de la cadena cárnica bovina, se constituye como un órgano consultivo del Gobierno Nacional específicamente para esto, para hacer orientaciones y medidas políticas relacionadas con la cadena. Entonces, aquí hay temas que ya los habían tocado el doctor Murgueito especialmente, en relación de cómo se debe hacer esa integración para que efectivamente la ganadería colombiana, que tiene dos ventajas comparativas importantísimas a nivel mundial, sean las que se puedan aprovechar y se conviertan no solo en la bandera de batalla, sino en la única posibilidad real para producir carne con calidad. Una de esas es tener el hato ganadero, el tercer hato ganadero en América Latina. Actualmente estamos cerca de los 27 millones de cabezas. Obviamente este inventario está entre carne, leche y doble propósito. Y la otra ventaja comparativa que no la tiene ningún país en el mundo hoy es que nuestros animales, en el 80% que se produce en ganadería extensiva, es de pastura natural. Entonces Colombia en el futuro tendrá una única posibilidad de exportar carne y leche, especialmente con una rotulación de denominación de origen carne natural colombiana o leche natural colombiana. Y ejemplos muy positivos como este se ven en Europa, donde una empresa de lácteos, Lacturale, simplemente pone su litro de leche en el mercado a €1,50 frente a 80 céntimos de euro de la leche tradicional producida en el sistema no natural. Entonces ese es un ejemplo que estamos empezando a desarrollar y a poner en funcionamiento en Colombia. Entonces nosotros desde el Consejo obviamente estamos haciendo este seguimiento y esta guía hacia cuál debe ser la orientación de la política pública frente al tema. Y tendrá la responsabilidad de hacer el seguimiento de los compromisos que se hayan adquirido por cada uno de los eslabones. Si bien es cierto, el Consejo lo único que hace es reunir de forma espontánea, natural y voluntaria a los eslabones que componen las cadenas, no es obligatorio pertenecer en ellas. Si después de que pertenecen les está exigiendo que su corresponsabilidad de participar en la cadena sea el de trabajar en el desarrollo de la misma. Y finalmente, coordina y ajusta las estrategias definidas para asegurar la consolidación de la posición competitiva de la carne colombiana en el mercado nacional o en el internacional. El doctor Murgueito hizo una aproximación muy real de lo que estaba haciendo. Desafortunadamente, habían algunas cifras 2005. Hoy las cifras 2012 nos dicen otra verdad de apuño más
más complicada. Y es que a hoy ya tenemos carne americana en las grandes superficies colombianas con un agravante muy complicado para nosotros. Obviamente es una carne que es insabora, precisamente por lo que decía el doctor Murgaito, que se alimenta con granos, entonces ya no es el animal que utiliza sus 4 estómagos, sino que termina siendo monogástrico, su acumulación de grasa y conformación es diferente, por tanto su sabor es diferente, ¿cierto? Pero tiene una connotación frente a la realidad del país, el poder adquisitivo. El tema de la carne bovina es que simplemente se ha venido desplazando en su posición de fuente de proteína porque sencillamente no es barata. Por tanto, el huevo, las aves y la carne de cerdo pues le han venido quitando ese mercado y lo han desplazado en esa forma. Entonces tenemos un agravante muy importante en el tema de carne y es que hoy, un año después de haberse iniciado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a año y medio con Canadá, pues ya tenemos carne americana en anaqueles de las grandes superficies y eso que todavía llega con grabación del 70%. Entonces yo no quiero ser aquí la persona que les va a decir que en 10 años esto va a ser difícil, pero sí, desafortunadamente en 10 años tendremos que pelearnos por el poquito mercado nacional, ni siquiera el internacional, sino el nacional que nos deje la penetración de toda esta carne para el consumo nacional. Entonces, cuando decimos que coordina y ajusta estas estrategias, es que realmente estamos decididos a que desde el Ministerio de Agricultura se empiecen a cumplir. Y ahí hay bastante trabajo que hacer. Los antecedentes de las cadenas, generalmente, pues es una ley que se crea en el 2003 y simplemente habla de un acuerdo de competitividad de cadena, precisamente para poder desarrollar el futuro. Hace una agenda prospectiva donde construye el qué no ha hecho y el qué debe hacer para desarrollarse como cadena productiva. Y al final, pues están aquí unos decretos y unas resoluciones donde ya nos dan la personería, especialmente en el tema de la cadena cárnica, diciendo ustedes son el eje rector de la discusión, no el formulador de la política, sino el rector de esa discusión de la política pública frente a lo que se debe hacer o no se debe hacer en el tema específicamente de carne y leche. Muy rápidamente, ¿quiénes son los integrantes hoy del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica? Está a su izquierda, perdón, a su derecha, a mi izquierda, están los integrantes del sector primario, que UNAGA, Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, la Asociación de Subastas Ganaderas, la Federación de Fondos Ganaderos del país y obviamente FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos. En la sección de transformación tenemos la Asociación Frigoríficos de Colombia, ASINCA, la Asociación Industriales de la Carne, y Asocárnicas, que es la Asociación Nacional de Empresas Cárnicas. Estas 3 asociaciones representan el 85% del sacrificio nacional. Y finalmente está la ANDI como el último integrador en las plantas de derivados de productos cárnicos. ¿Quiénes son los actores públicos del Consejo? Si no hay componente privado y público, esto no funcionaría, porque desafortunadamente cada uno de los 2 sectores tendría una posición dominante frente al siguiente y decir, la producción debe ser esto como Estado, y los privados dirán, no, yo quiero hacer esto porque es mi defensa de mis recursos propios. Entonces aquí en los consejos de cadena deben estar articulados los públicos y los privados para que haya una verdadera convergencia de la política. Entonces, obviamente los actores principales son el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Protección y Salud y Protección, Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte. Por otro lado está el Departamento Nacional de Planeación y los actores que hacen inspección, vigilancia y control, en algunos casos, en su mayoría, INVIMA, ICA y Corpoica, que hace desarrollo e investigación, y el SENA, que hace sus aportes en el desarrollo de las mesas de trabajo. El Consejo simplemente lo que pretende es integrar, entonces tiene su fundamento en el sector público, quienes están aquí, los ministerios, quienes están en producción primaria, en la transformación, en el industrial, y aquí hay unos eslabones que desafortunadamente a nuestro gusto como ministerio están todavía vacíos porque esta parte
todavía tiene un componente muy fuerte que es la informalidad, no la ilegalidad. Y hago la aclaración porque informal es diferente a ilegal. Y en la informalidad, la comercialización de carne y leche todavía en un 80% está en manos de los expendedores normales o fameros o carniceros o de los jarreros y productores de leche en dispensador. Aquí hay que hacer un trabajo fuerte y desde el ministerio obviamente se está empezando a desarrollar. Igual el tema de transporte es uno de los componentes transversales que son importantes que hay que empezar a desarrollar allí. ¿Qué hay al final de este consejo? Un secretario técnico nacional, un asistente y unas comisiones regionales. Y aquí toma importancia de por qué la región tiene que generar su inquietud de cómo y cuál debe ser la política general. Porque el ministerio no puede desde un escritorio en Bogotá definir qué se va a hacer en el Tolima sin considerar el Tolima qué piensa y qué hace frente a esta discusión. Entonces, yo les voy a hacer un recuento muy pequeñito aquí de cuál fue el acuerdo de competitividad del Consejo y especialmente cuáles son los imperativos estratégicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se hizo una agenda prospectiva, se revisó cómo estaba el sector y se proyectó cuál sería la estrategia para su dinámica al 2020. Entonces, básicamente, tenemos 6 puntos donde el importante es la excelencia de productos cárnicos y derivados, igual que en el tema de leche. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente el negocio de la carne no ha entendido cuál es su verdadera potencialidad frente a su fin objetivo, que es ser una proteína de origen animal como necesidad específica en la nutrición humana. Especialmente en nuestro país, la carne y su calidad no están asociadas ni están llevadas en el mismo plato. Entonces, por eso está definido como una de las estrategias fundamentales para el desarrollo de la industria de la carne. Porque aquí tenemos que partir de un hecho fundamental y es que la ganadería no se debería desentender de su responsabilidad después de la cerca o después del lindero de su finca, porque desafortunadamente la agroindustria es todo el proceso y no solamente una parte o un solo eslabón. Hay que ser consecuente con que esto es una agroindustria general y no unos asociados de la cadena. Está el tema de fomento al consumo, aquí también lo decía el doctor Murgueito, de la misma manera, si nosotros hoy logramos integrar de manera real y proactiva, sencillamente podíamos bajar nuestro precio final al consumidor y con ese solo evento, exclusivamente con eso, podemos pasar del 17 kilos promedio de consumo per cápita año casi a 23, con un solo evento sencillo que es integrar la cadena y eliminar tanta intermediación. Entonces no es una tarea titánica, sino es todo lo contrario, una tarea didáctica para poder lograr los rendimientos esperados. Obviamente el tema de integración forma parte fundamental del contenido mismo de la norma. Y aquí hay unos temas fundamentales que son investigación y desarrollo tecnológico. En esto el Ministerio de Agricultura el año pasado, durante los meses de febrero hasta mayo, hizo un recorrido nacional por toda la región donde hay ganado para empezar a entender cuál es la brecha en investigación. Brecha sencillamente significa cómo estamos en investigación y a dónde tenemos que llegar y poder determinar de esta manera una agenda de investigación. El Ministerio contrató con Corpoica esta agenda y ustedes la pueden consultar en la página de internet www.siembra.gov.co y allí verán reflejadas cuáles son las necesidades específicas, cuál es la brecha y cuáles son las demandas en investigación. ¿Eso en qué se traduce? En que hoy todas las instituciones que hacen investigación en este país, desde Corpoica hasta las universidades o cualquier institución, deberá, y utilícese la palabra correctamente, deberá hacer investigación específicamente en estos casos y temas puntuales que fueron definidos en la agenda. ¿Eso qué quiere decir? Que con el cambio del sistema general de regalías, que destinó un 10% de ese presupuesto para investigación,
Con ese 10% se empezará a fortalecer la investigación y desarrollo a nivel nacional, y especialmente en el tema de la agricultura. El Ministerio no solo hizo la tarea de desarrollar y promover esta agenda de investigación, sino que a través de Corpoica está apalancando los procesos para obtener los resultados que requieren quienes, los productores agrícolas y agropecuarios de este país, cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus necesidades. Lo decía el doctor Murguito claramente: si no se produce de manera competitiva, estamos fuera del mercado. La reflexión no es más allá de entender que ese es el único futuro que tiene toda la agroindustria nacional. No tiene otro diferente a especializarse, a ser competitivo. Y también lo aclaraba él muy fácilmente, y cada vez que él decía algo yo decía, bueno, ¿yo qué voy a decir si lo está diciendo todo? ¿Cierto? Es que básicamente estamos, y de hecho no nos conocíamos, pero prácticamente la línea única de dirección es esa. El que sea artesanal no quiere decir que no sea productivo, pero lo que hay que lograr es que el ser artesanal debe ser competitivo, y ahí es donde está la diferencia fundamental. Eso no quiere decir que entonces vamos a eliminar los procesos de granjas pequeñas o de huertas caseras. No se trata de eso, porque ese es otro sistema de subsistencia, y de lo que hay que pasar es precisamente de eso, de la subsistencia a la competitividad. Esa es una de las tareas grandes que tiene el Ministerio, y por eso desarrolló el tema de la agenda y lo origina como rector a todas las instituciones que hacen investigación en este país, y les dice, o sea, el mensaje más claro no puede ser, y es que a partir de ahora, pues todos ustedes, los estudiantes de las universidades, ya no tendrán que estar pensando al final de su proceso: ¿yo qué voy a hacer en investigación en mi carrera? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿O qué me invento para solucionar? No, tranquilos, vayan a la agenda, y ahí hay el millón de posibilidades que ustedes quieran frente a los temas de investigación que se requieren. No de los que uno quisiera hacer, sino de aquellos que realmente necesita el país para ser competitivo. En una de los slides del doctor Murguito yo decía, pero es que tengo una confusión pequeña, porque esas cifras son año 2004, pero más adelante él hacía la corrección diciendo, es que el año pasado ya Colombia está en una posición dominante y es uno de los países emergentes. Lo dijo ayer el presidente: somos la niña bonita de la economía mundial. Algo tiene que estar pasando en Colombia, y ese algo que tiene que estar pasando tiene que ver con la segunda o tercera gráfica que hacía frente a cuál es la posición de nuestro país en el contexto mundial de la geografía. Y obviamente, si ustedes miran rápidamente quiénes son los países que se están desarrollando, pues son estos países que están en los trópicos y que estaban negados su desarrollo por sus prácticas agrícolas y agropecuarias mal dirigidas. Entonces, nuevamente, coincidimos 100% en la política pública y en lo que desea el Ministerio de Agricultura para podernos desarrollar. Él también lo aclaró diciendo que la carne bovina y la leche están incluidos en uno de los productos definidos como productos de talla mundial. Tiene sentido y tiene todo el objetivo empezar a producir de manera competitiva. Y ya lo dije, si tenemos uno de los hatos ganaderos más grandes de América Latina, no tiene sentido que nuestros vecinos de Uruguay, que tienen un tercio, una tercera parte de nuestro inventario, sean capaces de exportarle carne a 91 países. Un país de 4 millones de personas es capaz de exportarle a 91 países. Nosotros somos casi 40 y tantos millones, o sea, 10 veces más. Y le exportamos a Venezuela cuando Venezuela quiere. Hay que entender el contexto del comercio mundial, y hay que entender que en algún momento Argentina, Uruguay, Paraguay y todos estos países que exportan carne en el mundo hicieron uso de una canción de hace mucho tiempo que yo creo que ustedes todavía recuerdan, de Los Melódicos, que decía: y mátese media vaca. Y efectivamente eso hicieron los uruguayos, los argentinos y los brasileños. Mataron media vaca para la exportación y la otra media para el consumo nacional. Y nosotros nos comemos la vaca entera porque no sabemos la potencialidad real que tenemos en nuestro hato ganadero. Esa es una reflexión profunda que yo quiero que ustedes la analicen,
porque es que no es posible que un país que tiene menos hato y menos gente sea capaz de llevar su carne a 91 países y nosotros escasamente a la ventana izquierda, y no cuando el mercado lo demande, sino cuando el político lo requiera. Entonces hay un problema bastante serio para la ganadería y que tenemos que desarrollar. El otro punto es los sistemas de información para que precisamente todo este proceso se enlace y los eslabones puedan desarrollarse. Y como último imperativo estratégico está el fortalecimiento en la institucionalidad para entender que cada uno de los actores que están participando pues tengan no solo la representatividad, sino tengan el respaldo de su sector para decir efectivamente ese sí es el norte y esa es la política que se debe seguir. Aquí vamos a discutir un tema sencillo y es volver a la consecuencia. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el deber ser? Y entonces desde el Ministerio, el Consejo Nacional de la Cadena Cárnica y el Consejo Nacional Lácteo encuentran que hay unas zonas priorizadas donde la ganadería es fundamental y es eje y polo de desarrollo, y lo ha sido y seguramente seguirá siendo polo de desarrollo. Entonces aquí tenemos unas zonas que están delimitadas, que son el Caribe seco, que tiene Atlántico, Magdalena, Guajira y Cesar, el Caribe húmedo, Córdoba, Sucre, norte y centro de Bolívar, Antioquia, el Comité Sur, Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y sur del Tolima, región de la Orinoquía, Arauca, Casanare y Meta, y ahora estamos pensando en Bichada, porque en Bichada ha empezado a desarrollar su ganadería. Valles interandinos, norte del Tolima, Magdalena Medio, Risaralda, Quindío, Caldas, pero estos valles interandinos son especialmente para producción de leche, para que quede ahí en el contexto que no solamente estamos hablando de carne, sino de leche. Unos sectores de Santanderes y un centro de Cundinamarca y Boyacá también en los temas específicos para producción de leche. ¿Esto a dónde nos lleva? A que será allí a donde el país le apueste al desarrollo productivo, porque es bastante importante y fundamental que sea donde el país lo sabe hacer. Es que nosotros no deberíamos incorporar más allá del saber hacer para hacerlo mejor, que es lo que creo es la consecuencia natural del trabajo. Nosotros, si no somos expertos no sé, en producir abejas de picos largos para que chupe más néctar, pues sencillamente dediquémonos a tener colmenas que produzcan buena miel. Esa es la explicación sencilla. Hay unos comités regionales que se establecerán en estos sitios y que obviamente estarán articulados de acuerdo a unas proyecciones iniciales, y que son los siguientes: que tengan una representatividad en inventario ganadero, ya sea en ceba, doble propósito o leche, y que va a tener, unas líneas de crédito exclusivos para el sector pecuario relacionados con este tipo de ganadería. Y aquí el año pasado el ministro de Agricultura anunció una nueva línea para la transformación de la agroindustria. Esta línea está con un recurso de 1.5 billones de pesos para precisamente lograr que se haga esa transformación agroindustrial que requiere el país. Debe tener centros de comercialización de animales en pie, debe tener una representación de los gremios ganaderos y de los gremios de las cadenas, donde su PIB pecuario sea importante para el departamento o para la región. Debe haber un diagnóstico de centro de consumo, un número de animales sacrificados o de leche producida, debe tener unas vías de comunicación que sean fáciles para poder construir desde allí unos clústeres ganaderos efectivos y eficientes, y debe estar enmarcado en algo muy importante, que es el uso del suelo. Nosotros como Ministerio de Agricultura no queremos promover el uso incorrecto o inapropiado de los suelos. Entonces, cada vez que hay calamidades, que hay problemas de inundación, de ola invernal o de sequías, al único interlocutor que le llaman y le reclaman es al ministro de Agricultura. Señor ministro, ¿cómo me va a ayudar? ¿Cuánto dinero me va a poner? Y entonces el ministro, la respuesta es: pero es que nosotros no promovimos cultivos donde sabía que el río se desbordaba. Nosotros no promovimos la expansión agrícola en zonas de forestales, etcétera, etcétera. Pero como responsabilidad social y como responsabilidad de país, obviamente tenemos que sacar
modelos productivos eficientes. Y tendremos que además darle la mano a los que ya están en estas zonas para que definitivamente empiecen su proceso de transformación. ¿Qué temas son importantes hoy para Colombia? Efectivamente, empezar a pensar que el estigma que tiene la ganadería en el mundo de ser uno de los mayores contaminantes por producción de CO2 por excremento del ganado, se rompa al convertir en procesos de ganadería sostenible. Y la ganadería sostenible se basa fundamentalmente en procesos de silvopastoreo, donde se encuentra una alianza muy fuerte en la producción del oxígeno y el consumo del CO2. Y estos ejercicios son sencillamente fáciles y viables de construir cuando yo al final determino un área bastante grande y me voy a Naciones Unidas y vendo certificados de emisión de oxígeno y me los pagan muy bien, y debajo de esa emisión de oxígeno tengo ganadería. Y es completamente viable, competitivo y probado. Entonces aquí tampoco estamos inventando el agua tibia, simplemente estamos diciendo que ese es el futuro que debe tener la producción específicamente en ganadería, carne y leche. Porque ese es el único de los modelos reales que están probados a nivel mundial. No es gratuito que hoy Nueva Zelanda esté pensando en implementar una planta con una zona productiva en los llanos orientales con 80.000 reses de leche. Eso por la cabeza de nadie se le había pasado, señores. ¿Cómo así que los de Nueva Zelanda, primer país mundial en producción de leche, y están implantándose en los llanos orientales en altillanura? Yo recuerdo lo que decía el doctor Murguerito, algo tiene que estar pasando, y lo que tiene que estar pasando es sencillo, y es que la agricultura del mundo está destinada a desaparecer por el mal uso que le dieron a sus recursos, porque la estacionalidad que tienen ellos para producir les limita en su espacio y cantidad, y afortunadamente, a Dios gracias, estamos en el trópico, y desafortunadamente no lo hemos sabido aprovechar. Y yo como reflexión sí les quiero dejar que esta es la hora de aprovechar todo el tema de la agroindustria a nivel nacional. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeñito para terminar frente a lo que se ha hecho. ¿Cuáles son los logros del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica durante el periodo del 2012? Desafortunadamente no tengo los resultados del Consejo Nacional Lácteo, pero en principio el Consejo Nacional Lácteo logró sacar la resolución 017 de pagos por calidad para producción de leche. En el tema de la cadena cárnica, esto es lo fundamental: participación en la construcción de los COMPES sanitarios. Y aquí hay una reflexión muy importante que en su momento no es considerada como el punto de inicio en la conversión de la producción. Y es que cuando se firma un tratado de libre comercio con cualquier país que sea, se determinan dos condiciones fundamentales. Y la primera es: yo le quito mis aranceles, usted me quita los aranceles que tiene para ingreso a su país. Esa es la condición fundamental. Pero la otra condición se denomina trato nacional. Trato nacional significa que yo le voy a comprar lo que yo produzco en las condiciones que yo produzco. ¿Eso qué quiere decir, señores? Estados Unidos o cualquier país que haga un tratado de libre comercio con Colombia le va a decir: sí, señores, desgravamos todo, pero les compro carne y leche como yo la produzco. ¿Y cómo la producen ellos? Eficientemente y con inocuidad y calidad. En ese entendido, en el 2007, el Ministerio de Agricultura junto con otros 5 ministerios formularon el decreto 1500, que no tenía más allá de asomo que simplemente colocar en las mismas condiciones de inocuidad y calidad la producción de carne y leche en este país a las condiciones de los tratados de libre comercio. Ese era el único fin objetivo, no era otro. Y lo hemos malentendido. Y a partir del 2007 hasta noviembre del 2012, el país se gastó 5 años
que debería haber hecho en la implementación de esos procesos de avance tecnológico necesarios para poder ser competitivos, en una discusión vaga y sencilla si las plantas eran o no convenientes, si eran o no pequeñas, si eran o no regionales, si eran o no municipales y si eran o no con el sentido del ser que estaba incluido en el decreto. Pero nadie entendió el alcance real. A partir de esa modificación que se incluye, efectivamente esperamos que ahora se haga la introducción real de cuál es el objetivo para poder ser competitivos. Señores, la complicación no es bajar el estatus, porque cada vez que yo bajo mi estatus sanitario, el mundo me aplaude, porque sencillamente no voy a producir nada para venderles a ellos. Y ellos tendrán toda la oportunidad lícita de venderme sus productos. Y yo cada vez tendré una brecha más grande en el sentido sanitario de calidad e inocuidad para alcanzar en ese mercado. Entonces, por tanto, cada vez que nosotros echamos hacia atrás procesos como el decreto 1500 o el decreto 016 de leche, el mundo entero aplaude porque saben que no seremos competitivos, y cada vez que estemos hacia atrás, pues sencillamente esa brecha de investigación y desarrollo, que hoy en el mundo no se mueve como antes a la medida de los años, sino a la medida de los segundos, porque hoy lo que se produce en investigación a nivel mundial en 5 segundos está colgado en la red y en 5 segundos está publicado y conocido. Estos no son los años atrora donde para poder que nos llegara un producto de Europa estábamos esperando 2 meses de barco, más 1 mes de internación, de paso por aduanas. Eso ya se acabó. Lo que hay que pensar es cuál es el futuro, qué nos toca a nosotros. Y desde el ministerio, obviamente, el mensaje que entregamos es, pues desafortunadamente hubo unos TLC que se firmaron en unas condiciones un poco complicadas para el sector pecuario y agropecuario de este país. Pero afortunadamente está la balanza positiva frente a los mercados, como lo decía el doctor Murgueito, es que yo cada vez que él decía algo, decía yo no voy a tener nada que decir. Esos mercados exclusivamente consumen alimentos y nosotros exclusivamente los producimos. Ahí hay una relación perfecta en una balanza comercial. Tenemos una incomodidad grandísima en el zapato, y es esto que estábamos hablando. Nuestras condiciones de calidad e inocuidad no están al alcance de esos mercados. Llevar 1 kilo de carne a Japón es uno de los negocios más rentables del mundo. Kilo de carne a $100. A $100 kilo. Cuando una res total vale $300. ¿Qué problemas tenemos? Pues los problemas sanitarios. Libres de aftosa, libres de brucela, libres de tuberculosis y demás enfermedades entéricas. Mientras nosotros no logremos dar ese salto, pues difícilmente vamos a llegar allá. El ministerio el año pasado logró con Estados Unidos montar una oficina de aprovechamiento de TLC, y en Washington en mayo Estados Unidos le accedió otorgar a Colombia la misma condición sanitaria que tiene Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Podemos exportar carne siendo países libres de aftosa por vacunación. Así de sencillo. Pero esa ventana nos la abrieron por dos años. Y ya pasó 1 y seguimos empantanados y seguimos enredados. Y no hemos iniciado los verdaderos procesos que nadie entiende en el conjunto real de qué es producir carne de calidad. Para nosotros lo importante es, yo voy aquí a la esquina y consigo 1 kilo de carne caliente y ojalá que esté todavía brincando, que esa es la que me gusta. Pero eso no come el mundo y no lo importa el mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. El mundo no se come la leche cruda, señores. El mundo se la come higienizada. Y por eso las expectativas de vida de los seres humanos de esas poblaciones ya no está en 30, 35 y 40 años, está llegando a las 75. Y por eso han tenido que modificar permanentemente cuáles son sus procesos de garantía de vejez, de sus procesos de pensión. Esa es la única razón. O sea, no viene jalada de los pelos de alguna otra manera. Es sencillamente porque las expectativas de vida crecen a medida que consumen productos seguros. Y la única manera de consumir productos seguros es
producirlos en origen seguros. Porque después de que yo tenga una materia prima de mala calidad, pues de nada me sirve ponerle ciencia atómica porque ese producto seguirá siendo inseguro. Entonces, esa es una de las reflexiones grandes que yo les dejo a ustedes. Aquí están nuestros datos para información. Si quieren, a bien tienen consultar nuestra presentación. Lo que es definitivo para el país como reflexión final es nuevamente considerar que en 10 años hay desgravación total para carne y leche. Y desgravación en condiciones de inocuidad difíciles de alcanzar, señores, es imposible. Por eso la reflexión es entender cuál es la naturaleza de la normatividad puesta en el contexto nacional del mercado y de las posibilidades de mercado del mundo. La discusión en el Congreso frente a si es o no conveniente el 1500 o el 616 y si vamos a quebrar a unos o vamos a quebrar a los otros, no tenía más allá de decir somos competitivos y podemos ofrecerle carne natural al mundo. Señores, de nada nos servirá entonces tener el tercer hato ganadero de América Latina y las mejores pasturas naturales si no producimos en condiciones de inocuidad. Entonces todos los países nos pondrán la barrera arancelaria de frente diciendo, perfecto, mientras usted no sea libre de aftosa, de brucela y de tuberculosis, 0 importaciones de su país. Esa es una reflexión seria y honesta que les queremos transmitir desde el Ministerio, para empezar precisamente a mirar con objetividad el deber ser para el desarrollo de la agricultura de este país. Y no solamente en carne y leche tenemos el problema sanitario, en agricultura tenemos unos problemas gravísimos, serios, complicadísimos, la mosca del Mediterráneo, y casi que existe en todo el país. Y a nosotros eso poco nos preocupa. Es que yo me como una guayaba y me río porque es que adentro hay proteína animal. Una belleza. Estoy conjugando 2 tipos de proteína, carbohidratos y además proteína animal y vegetal. Espectacular, sí, pero eso no lo comeremos nosotros porque el resto del mundo no lo va a comprar. Y no lo va a comprar por una sencilla decisión, y es que si ellos no tienen esas enfermedades, ¿por qué sí van a permitir que lleguen a sus países y les dañe su competitividad? Esa, señores, es la reflexión final que les queremos transmitir hoy desde el Ministerio de Agricultura. Hay que producir con responsabilidad para entender que ese es el verdadero futuro para todos los colombianos. Muchas gracias.